La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Desde el cielo, alguien nos cuida. Colombia vuela alto. Bienvenida nueva flota de aviones. Con transparencia cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Las zonas de reserva campesina son una figura de ordenamiento territorial, están contempladas en la Ley 160 de 1994, es una disposición que recogió muchas reivindicaciones y sobre todo también peticiones que hacía el movimiento campesino durante muchos años para poder promover figuras de ordenamiento en donde se priorice la producción de alimentos y se promueva la soberanía alimentaria como motor de la economía y también en donde se reconozca las formas de ser campesino en la ruralidad y en este país. Estamos aquí en Rovira en el marco de la audiencia pública de la zona de reserva campesina, que es el resultado de todo un proceso de participación que surgió a inicios de este gobierno que promueve las zonas de reserva campesina como el escenario territorial ideal para la reforma agraria. Con la zona de reserva campesina se garantiza acceso a tierras, formalización de la propiedad de las fincas campesinas, inversión pública a través de un plan de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial ambiental para garantizar los derechos campesinos con conservación de la naturaleza. Durante el gobierno Petro se han constituido 20 zonas de reserva campesina, las cuales son el resultado de un trabajo mancomunado entre las comunidades campesinas, quienes son promotoras de su propia iniciativa, y obviamente el acompañamiento y la escucha de una institucionalidad que está abierta no solamente para recibir y revisar requisitos, sino también para promover alternativas en donde los diálogos primen y sobre todo también el acompañamiento técnico. Creo que una de las claves que ha permitido que se realicen todos estos polígonos y que se pueda conversar sobre la certeza del territorio a nivel veredal, porque la figura de zonas de reserva campesina es una figura de ordenamiento a escala veredal, es que tengamos profesionales robustos, comprometidos y sobre todo simpatizantes de entender que la institucionalidad está ahí para apoyar las peticiones y los reclamos y sobre todo las luchas del campesinado. Entonces, tener profesionales geógrafos, profesionales ingenieros ambientales, tener profesionales sociales, tener profesionales jurídicos que contribuyan y sugieran algunos ajustes cuando haya que hacerlos es indispensable, porque las comunidades muchas veces tienen todo el conocimiento territorial, pero les hace falta ajustar ciertos polígonos, ciertas disposiciones, actualizar ciertas disposiciones normativas, y creo que el equipo de la subdirección de la Agencia Nacional de Tierras ha sido presto para conversar, charlar y sobre todo apoyar la construcción de los planes de desarrollo sostenible, respetando obviamente siempre la autonomía de las comunidades, pero también acompañando para que sean planes que sean factibles de desarrollar, que sean aterrizados a la realidad, que tengan una capacidad de producción de alimentos y sobre todo de articulación. Es importante mencionar que de parte de la agencia siempre hemos promovido el diálogo incluso entre quienes promueven las zonas, es decir, cuando tú quieres iniciar un proyecto tienes que conversar con quienes quieres iniciar el proyecto. Es indispensable que se entienda que la refrendación de todos quienes participan en las zonas es indispensable para que el proyecto sea sólido y tenga futuro.
Estas zonas no son unas zonas al aire, no son unas zonas de papel, son unas zonas en donde las juntas de acción comunal, las personas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes, las organizaciones de productores se han hecho parte, diferentes gremios también han contribuido. Hoy, junto con nuestras 2 organizaciones hermanas campesinas y las 84 juntas de acciones comunales, estamos felices. Queremos explotar de felicidad porque es un día histórico para nosotros hoy constituir nuestra propia zona de reserva campesina agromineroambiental de Campamento Llanorí. Después de más de 14 años de lucha, hemos logrado un sueño, hemos logrado una realidad para presentar nuestro plan de desarrollo sostenible, que lo hemos hecho desde las entrañas de la montaña, desde las veredas, desde los corregimientos, y hoy lo estamos aprobando aquí. Y creo que hay un plus que el último año también nos ha generado una gran satisfacción de parte de la Agencia Nacional de Tierras, y es que estos diálogos que son más amplios y que permiten ver que la zona es un proyecto más allá de unos personajes que tuvieron la iniciativa, ha permitido que incluso en la institucionalidad territorial, la institucionalidad a nivel municipal, se arroje también la posibilidad de conversar, de opinar, y siempre respetando el proceso autónomo de las comunidades, pero con el acompañamiento, obviamente, de la agencia. Creo que eso genera legitimidad en el territorio. Se ha desmitificado muchísimo la figura de la zona, la estigmatización ha disminuido, y sobre todo que estamos acá promoviendo la producción de alimentos y sobre todo la protección de ser campesinos. Y eso, diálogos institucionales, diálogos veredales, diálogos con la agencia, diálogos con las comunidades étnicas, nos ha permitido robustecer el procedimiento, porque no es un procedimiento que se haga a espaldas de nadie, es transparente, es público, y estamos abiertos siempre a conversar. Y creo que cuando nos ponemos de acuerdo en la productividad, en la soberanía alimentaria, el proyecto camina, y creo que eso ha hecho que estas zonas sean tan valiosas, y por eso pues les tenemos gran aprecio, no solo a sus voceros, sino que a quienes también han opinado y han contribuido a esto. Estamos muy contentos porque por fin se está materializando un sueño desde hace mucho tiempo, que empezamos a construir, digamos que con los campesinos, cuando nadie creía en que las zonas de reservas campesinas se podían dar en los territorios. Incluso nos veían como los locos del paseo, promocionando algo que nunca se iba a dar. Entonces, verlo ahorita a punto de realizarse, digamos que una satisfacción del deber cumplido de llevar un sueño de los campesinos a un reconocimiento por el Estado. Más allá de eso, que el gobierno reconozca a una zona, precisamente un polígono para los campesinos, es donde se empieza a materializar el derecho de los campesinos como sujetos políticos en este territorio. Campesinado ya con un territorio que está proyectado para contener, digamos que un tema de producción agropecuaria o de economía campesina, pues, y además el reconocimiento propio de que ahí viven campesinos que históricamente han ocupado ese territorio. Era un sueño que se veía muy lejano, que empezó hace más de 10 años aproximadamente, y gracias al gobierno del cambio, hoy por hoy podemos decir tenemos zona de reserva campesina en menos de un año. Y nos sentimos muy felices porque las comunidades le dijeron sí, aprobamos al plan de desarrollo sostenible de nuestra zona de reserva campesina. Recordemos que uno de los objetivos de las zonas de reserva campesina son controlar la expansión de la frontera agrícola y armonizar la economía campesina, estabilizar la economía campesina en armonía con la conservación de los bienes comunes y de la naturaleza. Esto es muy importante porque nosotros hemos constituido zonas de reserva campesina en todo el país. Tenemos zonas de reserva campesina que se ubican en la alta montaña, en donde tenemos producción de tubérculos andinos, ganadería de leche, producción de lácteos. Tenemos zonas de reserva campesina en la parte media de la cordillera, en donde se produce diversas musáceas, en donde se producen frutales, en donde se producen café, y tenemos zonas de reserva campesina que se encuentran en la parte baja altitudinal, en donde tenemos producción de carne, cacao principalmente. También es muy importante que tengamos en cuenta que las zonas de reserva campesina reconocen la multifuncionalidad del campesinado, es decir, el campesinado no solo tiene una relación directa con la tierra para la producción de alimentos, sino también tenemos zonas de reserva campesina
en donde los campesinos y las campesinas se reconocen como mineros o mineras de subsistencia o artesanales. Tenemos zonas de reserva campesina en donde se han desarrollado proyectos de turismo, de agroecoturismo, de ecoturismo comunitario, de investigación campesina, como en el caso de Venecia, Guadiana del Chiribiquete, por ejemplo. En este gobierno, principalmente en la Agencia Nacional de Tierras, este año, el 5 de marzo del 2025, lanzamos la primera convocatoria Sembrando Vida, en donde se presentaron 11 zonas de reserva campesina con sus diferentes expresiones organizativas. Este año ya tenemos 2 zonas de reserva campesina con resolución de cofinanciación, Pradera y Alto Sinú, y estamos en la estructuración de las demás zonas de reserva campesina. Y adicionalmente este 10 de diciembre lanzamos la segunda convocatoria de Sembrando Vida específicamente para las territorialidades campesinas, esto con el objetivo de reconocer esa multifuncionalidad del campesinado, de la producción y de la economía campesina en estos territorios. Durante el gobierno del presidente Petro se han constituido 20 zonas de reserva campesina. Esas 20 zonas de reserva campesina equivalen a 1.128.000 hectáreas aproximadamente y han beneficiado a 30.000 familias. De esas 30.000 familias tenemos un aproximado de 85.500 personas que han sido beneficiarias o que han hecho parte de estos procesos. Entonces tenemos un muy buen balance. Este último año tuvimos la constitución de las 7 zonas de reserva campesina y con esto cerramos para que el país pueda tener 27 zonas de reserva campesina. Esas 27 zonas de reserva campesina suman aproximadamente 2 millones de hectáreas. Estas 20 zonas de reserva campesina están ubicadas en 10 departamentos, los cuales son Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca. A su vez, estamos haciendo presencia con las zonas de reserva campesina en 26 municipios del país. Este año, en el 2025, durante el gobierno del presidente Petro, hemos constituido 7 zonas de reserva campesina, las cuales están ubicadas, la primera en el norte de Santander, denominada Paz y Unión Campesina del Catatumbo. La segunda zona ubicada en el departamento del Cauca, Cuenca Río Las Piedras, en el municipio de Popayán. La tercera zona, que es histórica, que nos alegra mucho poder darle esta noticia al país, es la zona de Chaparral, ubicada en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima. La cuarta zona es una zona que se denomina agrominera ambiental, que está ubicada en los municipios de Campamento y Anorí, en el departamento de Antioquia. La quinta zona que tenemos es la Guadiana Chiribiquete, que está ubicada en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare. Y finalmente tenemos las últimas 2 zonas, que es la zona de Rovira, en el municipio de Rovira, también en el departamento del Tolima, y la zona denominada Valdivia, Puerta de Oro, en el municipio de Valdivia, también en el departamento de Antioquia. Estas 7 zonas, constituidas en el 2025, benefician casi 14.600 familias y tenemos una muy buena cifra para el país, que son 486.000 hectáreas. De la totalidad, que son 1.128.000 constituidas durante el gobierno Petro, en el 2025 estamos entregando 486.000 hectáreas. La constitución de una zona de reserva campesina implica conversar en el territorio, y en el territorio de la ruralidad es indispensable entender que la diversidad hace que sea rico y que sea potencia. Es decir, cuando se constituye una zona de reserva campesina, en algunas ocasiones existe la necesidad de agotar consulta previa, porque hay comunidades indígenas, porque hay comunidades afro, y en ese sentido con las comunidades negras y con las comunidades indígenas se conversa y se llegan a acuerdos interculturales sobre la ocupación del territorio, que todos sabemos que somos un país intercultural y pues que somos un país diverso. Creo que la invitación para todos quienes estamos en este momento en la labor titánica de refrendar las formas de vida en la ruralidad, y sobre todo en estos territorios que son tan ricos y diversos en cuanto a culturas, en cuanto a producción, en cuanto a visiones del territorio, podamos sentarnos, conversarlo, charlarlo, porque a la larga
somos quienes van a ser los guardianes y los garantes de que esa frontera agrícola, que esa protección a los recursos naturales, que esa soberanía alimentaria permanezca en el país. Entonces, los diálogos interculturales para nosotros no solamente es un ejercicio que es obligatorio, sino que también es un ejercicio indispensable para construir paz, para entender que es una lucha entre hermanos y no una lucha entre desconocidos. Nosotros desde la Agencia Nacional de Tierras estamos siempre abiertos a la conversación y a entender las diferentes formas de vida de habitar el territorio, refrendando siempre a comunidades indígenas, a comunidades étnicas, a comunidades afro, comunidades negras y también a comunidades campesinas. Bueno, las zonas de reserva campesina en el marco de la reforma agraria es indispensable para entender que dentro de ciertos polígonos a nivel veredal en algunos municipios del país existe la priorización de la producción de alimentos. Esto es indispensable entenderlo porque no solamente hay una visión de soberanía alimentaria, sino también de reconocimiento al campesinado, que es el motor en gran medida de una reforma agraria y que además también permite ver las otras facetas del campesinado, es decir, la faceta de la conservación, la faceta de la interculturalidad, la faceta también de la protección a los recursos nacionales que son naturales per se y obviamente de parte de la reforma rural integral es poder generar ciertos polígonos en donde sepamos que existen procesos organizativos que van a priorizar las formas de vida de ser campesino y en ese sentido poder decir que hay ciertos polígonos a nivel municipal, a nivel veredal que van a priorizar procesos de producción de alimentos, procesos de conservación de recursos nacionales naturales y procesos también de resaltar la figura del campesinado como actor indispensable para la construcción de paz en un país como este. Es un tema que no puede ser ajeno o accesorio a una reforma rural integral o una reforma agraria que tantos años lleva esperando el país. Entonces es indispensable que estos polígonos se robustezcan, se protejan y sobre todo se resalten para jalonar recursos. Las zonas de reserva campesina terminan siendo plataformas para que en el marco de un subsistema de reforma rural integral, que es el subsistema 2, se puedan articular diferentes instituciones y se puedan generar acciones institucionales, de oferta institucional sobre el territorio y se pueda no solamente generar soluciones para la tenencia de la tierra, sino también proyectos productivos, se puedan jalonar recursos para poder proveer a estas comunidades de recursos básicos, elementales, como escuelas, como caminos, como vías, como infraestructura. Serían tres aspectos fundamentales que rescatar. El primero, asociado a los objetivos de la zona de reserva campesina. Es importante decir que la zona tiene entre sus objetivos la reglamentación y la regularización de la ocupación de los baldíos, por un lado. Por el otro, buscar y generar estrategias para frenar fenómenos como la concentración y la fragmentación antieconómica de la propiedad rural. Y algo importante y es que las zonas de reserva campesina son un ejercicio que va más allá de la tierra, son una apuesta de desarrollo alternativo que no solamente llaman el factor tierra como un punto fundamental, sino que tienen un punto adicional y es el ejercicio productivo, de crear estrategias que van encaminadas a la garantía efectiva de los derechos de las comunidades campesinas y esto llama a la atención de diferentes actores, de diferentes entidades. Es también una apuesta por hacer ejercicio de ordenamiento desde lo local, desde las comunidades de manera participativa y eso es un aspecto fundamental, la apuesta por generar y fortalecer propuestas de soberanía alimentaria, y por supuesto, como ya lo hemos venido mencionando con el caso de la Guardiana del Chiribiquete, resaltar un aspecto fundamental, la dimensión ambiental del campesinado y reconocer a ese sujeto que reconoció finalmente la Constitución Política con esa modificación del artículo 64 que fue no solamente un acto nominal, sino que es la puesta en marcha de ese reconocimiento del campesinado como un sujeto político y de derechos. Esta zona de reserva campesina, la Guardiana del Chiribiquete, es muy importante para el país. Es la primera zona de reserva campesina en un 99% de zona de reserva forestal, ley segunda.
ubicada en el noroccidente de la Amazonía colombiana, y esta zona de reserva es muy importante. ¿Por qué? Porque permitimos reconocer la dimensión ambiental del campesinado, que se reconoce con el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, donde se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, y específicamente esa dimensión ambiental. Las familias campesinas que habitan en esta zona de reserva campesina se reconocen como campesinos amazónicos. Esto es una identidad en construcción colectiva que no solo busca demostrarle al país que hay una producción de alimentos, de ganadería, sino también hay una conservación, y por eso la Guardiana del Chiribiquete son los guardianes del Parque Nacional Natural El Chiribiquete. Ellos, dentro de su plan de desarrollo sostenible, reconocen varios aspectos como la ganadería sostenible, pero también los sistemas agroforestales, los productos no maderables, los pagos por servicios ambientales, los núcleos de desarrollo forestal. Reconocen también la importancia de los acuerdos y de las normas comunitarias que se han realizado entre campesinos y la institucionalidad, pero también entre campesinos e indígenas, para conservar ese ecosistema tan importante que es la Amazonía colombiana. Entonces, esa zona de reserva es muy importante para nuestro país porque permite reconocer la dimensión campesina, la dimensión ambiental del campesinado en el país, y sobre todo el campesinado amazónico. Para nosotros representa alegría, es el esfuerzo representado en la consolidación de esta zona, que va a ser la primera zona de reserva campesina dentro de zona de reserva forestal. El pueblo, cuando se une, que el campesinado cuando se une puede lograr todos los objetivos que se tracen. Hoy, después de 8 años de trabajo arduo, estamos logrando este objetivo. Nos demoramos un poco, pero no fue imposible. Las zonas de reserva campesina que tienen traslape con ley segunda de 1959 son 4 en este momento que tenemos constituidas. Está la zona de reserva campesina de Pradera, ubicada en Pradera, en el Valle del Cauca. La zona de reserva campesina del Tocinú, ubicada en Tierra Alta, en Córdoba. La zona de reserva campesina Cuenca Río de las Piedras, ubicada en Popayán, en el departamento del Cauca. Y finalmente, pues, la zona de reserva campesina de Guardiana del Chiribiquete. Estas zonas representan un reto, pero también es algo muy importante de cara al reconocimiento del papel y de la dimensión ambiental del campesinado, y representan un reto en la construcción y en el proceso de delimitación y constitución, puesto que implican un ejercicio de diálogo mucho más amplio con otros sectores, de manera concreta con el Ministerio de Ambiente, con las corporaciones autónomas, hacer el ejercicio de identificar de manera clara cuáles van a ser los lineamientos que el Ministerio de Ambiente nos va a definir en clave cuáles son los usos y los lineamientos en materia de ordenamiento que deben tenerse en cuenta para estas zonas. También desde la mirada productiva, el ejercicio de plantear una propuesta de desarrollo desde las comunidades que articule lo productivo con la mirada de sostenibilidad, que implica por supuesto mayores retos también de cara a la puesta en marcha de estos planes de desarrollo sostenible, en la cual las instituciones tendrán que tener un papel mucho más fuerte y mucho más activo en la implementación de estas zonas de reserva campesina. La zona de reserva campesina Chaparral es una zona que, si bien tiene sus inicios institucionales en la Agencia Nacional de Tierras en el año 2018, sabemos por el Comité de Impulso, que ha sido muy activo y ha sido muy persistente, que las socializaciones y el plan de trabajo viene de mucho antes. Entonces es una zona que finalmente nos entrega una alegría muy grande haber podido concluirla, haber podido hacer parte de esto, y sobre todo en el departamento del Tolima, que es despensa agrícola para la producción de alimentos, y sobre todo la audiencia pública que le hicimos en el corregimiento del Limón, un corregimiento con mucha historia, que estamos muy contentos de haber podido trabajar y que honramos la palabra de cumplir, y que seguiremos cumpliendo con los proyectos productivos, con los barridos prediales y lo que esté al alcance de la Agencia Nacional de Tierras. Creo que es un logro grande que hemos conseguido en este momento, digamos, llegar a este espacio de la audiencia pública. Es algo grande, es algo que la verdad nos llena de orgullo, porque esto lo venimos tratando desde 2016 y ha sido un paso duro para llegar hasta acá, pero ya eso es un paso grande. Una necesidad, digamos, en tema comunitario, ya que, digamos, se viene trabajando
con diferentes instituciones, con CEALDES. Desde el 2017 se viene trabajando pensando en la legalidad, en organizar el territorio, porque nosotros como campesinos pues no tenemos, digamos, una inversión en ley segunda, porque es ley segunda, entonces eso nos prohíbe y hay un decreto que nos limita. Entonces, con este, digamos, apalancamiento con la Guardia Civil ya vamos a empezar a legalizar el territorio. La zona de reserva campesina de Norí tiene una particularidad, y es que cuando ellos quisieron definir el aspecto que quisieron resaltar dentro de su zona es un componente agrominero ambiental. Destacando esas dos miradas, destacando que la minería también puede ser un ejercicio que realiza las comunidades campesinas desde otra mirada, sabiendo que existen cosas que habrá que corregir y que ajustar seguramente en su desarrollo. Sin embargo, también es reconocer que el campesino es diverso y que sus actividades económicas y productivas son múltiples, y por supuesto hay que reconocerlas. Y acá en especial esta tiene una importancia, es que se quiere vincular esta actividad del lado de una mirada sostenible, del lado de una mirada que también reconoce el aspecto ambiental del territorio y que quiere y tiene una intención participativa y de protección de este territorio. Entonces este es un aspecto bien importante, además, y es que acá en este proceso de limitación y constitución tuvimos procedencia de consulta previa con 4 comunidades étnicas, una resguardo indígena y 3 consejos comunitarios. Y aquí el proceso de diálogo fue un proceso de diálogo bastante armónico, un proceso de diálogo en el cual las comunidades no solamente lograron reencontrarse, afianzar unos acuerdos comunitarios de permanencia, de protección conjunta del territorio, porque son comunidades que juntas han enfrentado y tienen aún que soportar los rigores del conflicto armado en el territorio, y a pesar de este ejercicio han superado pues diversas dificultades, se han sentado a construir, a planear juntos el territorio, y fruto de esos diálogos se logró sacar adelante esta consulta previa, que es la que nos permitió constituir finalmente la zona de reserva campesina. Nos encontramos acá en el municipio de Anorí con gran alegría, ya que se ha dado un paso más, se ha logrado un paso más la declaratoria de la zona de reserva campesina, donde los campesinos y campesinas esperamos que todas estas líneas estratégicas que tenemos en el Plan de Desarrollo Sostenible lleguen esa realidad a nuestro territorio, tales como la titulación de predios, proyectos en pro de la mujer campesina, de los jóvenes rurales y de la minería. La zona de reserva campesina de Valdivia tiene un proceso histórico de reconocimiento del campesinado en esta región y esta territorialidad. Y algo muy importante es que durante la construcción del Plan de Desarrollo Sostenible que hacemos entre la Agencia Nacional de Tierras y las comunidades campesinas, las mujeres campesinas deciden resaltar el papel de la mujer y el papel de otras identidades que se encuentran en este territorio. Entonces, este Plan de Desarrollo Sostenible tiene un componente muy fuerte de feminismo campesino, de reconocimiento de la mujer campesina y de otras identidades que aparecen en la territorialidad. Para el año 2026, la Agencia Nacional de Tierras tiene muy buenas expectativas con las zonas de reserva campesina, no solo para la constitución de algunas zonas de reserva campesina que están en proceso de desarrollo de su Plan de Desarrollo Sostenible y también de la celebración de las audiencias correspondientes, sino que también tenemos unas expectativas importantes de concretar proyectos productivos que nos permite el decreto que habilita a la Agencia Nacional de Tierras para poder desarrollar proyectos productivos. Eso sería un gran avance. Este año tenemos la buena experiencia de 3 proyectos productivos y esperamos que el próximo año podamos llevarle a esas zonas que ya están constituidas una mayor inversión, jalonar más iniciativas y por supuesto pues apoyarlas en su desarrollo y en el plan de vida que se han trazado.
Desde el cielo, alguien nos cuida. Colombia vuela alto. Bienvenida nueva flota de aviones. Con transparencia cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.